Usted, sí, usted lleva plástico en la sangre y no lo sabe. El plástico no solo inunda los basurales, también flota como gigantescas islas en el mar y se acumula en el estómago de aves y peces. No exagero si digo que un recién nacido conoce primero una aguja plástica antes que la leche materna. Informe especial con Amaro Gómez Pablos. Viajamos al Pacífico Norte, allí donde flota una extensa sopa de residuos plásticos que para algunos supera el tamaño de Estados Unidos. A veces uno llega con la lágrima encima con tantas basuras que uno lleva. Descubrimos que la isla más remota del planeta es el lugar más contaminado de Chile por plástico, que no hay océano a salvo. Este fotógrafo dice que lo que le está pasando a los pájaros es lo que nos está ocurriendo a nosotros y recoge pruebas en los santuarios de la naturaleza más apartados de la Tierra. Esta activista del medio ambiente sabe que su lucha no puede impedir que su hija nazca con residuos de químicos plásticos. ¿Qué dicen los últimos estudios científicos? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Por qué asocian a la industria del plástico con la del tabaco? Como industria del plástico nos falta poner más educación en la población. Los fabricantes en Chile reconocen el problema y reclaman la participación de todos. Si yo miro aquí todo lo que estoy mirando, todo tiene plástico, tu ropa, tu celular, todo tiene plástico. ¿Cuánto reciclamos? ¿Y cuál es el futuro del material que hoy nos viste, nos alimenta y nos acompaña a lo largo de todas nuestras vidas? Al noroeste del archipiélago de Hawái, Chris Jordan fotografía el hogar de más de 3 millones de pájaros en un atolón no habitado por seres humanos. Es un refugio de la naturaleza, lejos de una civilización cuya basura mata. Al interior de sus tripas, plástico. La ironía es que las aves mueren con el estómago lleno de un material que no las nutre. Aquí no hay manipulación de la imagen. Una sola toma, espontánea, ininterrumpida, refleja la magnitud del desastre. Aquí hay un cadáver bastante fresco, probablemente muerto en las últimas semanas. Y lo descubrimos porque tiene una tapa de botella roja en su caja torácica. Y lo que haremos es usar un par de huesos para levantar el resto de la caja y ver qué hay adentro. Estas son plumas en descomposición. Estamos viendo tapas de botellas y algunos trozos de plástico bastante grandes. Oh, Dios mío. Y tiene un par de centímetros de profundidad. Si vemos más abajo... Hay más, cientos de trozos plásticos al interior de un polluelo. Ahí lo tienen. El contenido estomacal de un pájaro en uno de los santuarios más remotos de la Tierra.
of the remotest marine sanctuaries on Earth. Para quienes piensen que falseo mis fotografías de pájaros llenos de plástico, ahí está. Sé que es difícil de creer, sé que es difícil de aceptar, pero yo solo documento lo que veo en la isla Midway. Es la expresión dramática de un problema generalizado, la consecuencia de un océano convertido en un vertedero, allí donde desemboca el despilfarro de nuestra cultura de consumo. En 1955, esta era la portada de la revista Life. Elogiaba la nueva vida de lo desechable. ¿Para qué lavar los platos si se pueden botar? Prometía una liberación. El ama de casa ya no era esclava, sino reina. Con un plástico que todo lo puede, que se acopla a las modas y los nuevos requerimientos. Si en la década del 60 los estadounidenses consumían 13 kilos, hoy son más de 130 al año y la tendencia es global. Nuevas fronteras, nuevos mercados. En los primeros 10 años de este nuevo milenio hemos producido más plástico que en todo el siglo XX. No odio el plástico, pienso que es un error demonizar al plástico. No es el material, es cómo lo usamos. No en vano el título del libro de la investigadora Susan Frankel es Plástico, un idilio tóxico. En cierto momento empezamos a darnos cuenta de que no es del todo una relación saludable. Somos totalmente dependientes de esta cosa que está contaminando el planeta, que tiene implicancias para nuestra salud, quizás envenenándonos de manera alarmante. Eso es lo que se define como una relación tóxica, depender de algo que no es bueno para ti. Everywhere you go in the North Pacific Ocean, we find plastic. Más de 1 millón de trozos de plástico en un solo kilómetro cuadrado es lo que han llegado a recolectar los científicos en sus rastreos por el Océano Pacífico. Hoy la sopa de basura se concentra en el denominado Giro del Plástico Norte, una suerte de remolino gigante alrededor del cual el plástico avanza circularmente por efecto de las corrientes y se fragmenta en múltiples pedazos al ser expuesto a la sal y rayos solares. Se rompe, pero no desaparece. Y aquí en California conoceremos al primer hombre que dio la voz de alarma. Si antes era uno el que lanzaba botellas con mensajes al mar, ahora es el mar el que las arroja. Y la señal es clara. Muy interesante. Este es de una artista en San Diego, donde estaba el mensaje en una botella. El capitán Charles Moore muestra el obsequio que le hizo un artista. En 1997 navegaba de Hawái de vuelta a casa en California tras una competencia cuando tropezó con la llamada Isla de Plástico. Y día tras día no pude yo mirar al horizonte sin ver un poco de plástico. Y desde entonces se ha convertido en una reconocida eminencia. Sobre la mesa de su catamarán Algalita están las muchas muestras. Encontramos 35% de los peces que agarramos en estas redes han comido plástico, hasta 2 pedazos por medio cada pez.
2 pedacitos de plástico. En algunos lugares hay más plástico que vida, dice. La relación entre plástico y plancton ha crecido de 6:1 a 36:1. Los últimos estertores de esta ballena agonizando antes de morir es prueba de ello. En su interior, 6 metros cúbicos de plástico, en su mayoría bolsas. Organismos grandes o pequeños. El problema se agrava porque el plástico a la deriva tiene la propiedad de actuar como una esponja y absorbe otros potentes químicos diluidos en el mar. Carcinógenos como PCB, DDE y DBT, que se adhieren al trozo de plástico. Es lo que se conoce como el efecto bioacumulativo. Cada eslabón en la cadena alimenticia significa multiplicar por 10, 100 y hasta 1000 veces la intoxicación. Y adivine dónde puede terminar. Estamos viendo una pequeña parte del problema cuando mostramos nada más la superficie. En todas las investigaciones realizadas, lo que más me impacta es que en cada muestra encontramos plástico. No obtuvimos siquiera una en todos los océanos que solo contuviera agua y criaturas vivas. El hecho de que esté en todas partes y haya permeado el ecosistema es lo que más me impacta. Hawái vive del turismo, por eso su comunidad se ha organizado. Este año se ha convertido en el primer estado de Estados Unidos en prohibir el uso de la bolsa plástica. Bajo el auspicio de empresas, sus habitantes hacen limpieza para recoger residuos históricos y corregir viejos hábitos. Voluntarios en este barco, también en aquel otro, un domingo en la mañana cualquiera. La idea es sumergirse, poder identificar la basura que hay depositada, plástico, ¿verdad?, en estas aguas, alertar a los buzos y sacarla. De modo que hay que meterse al agua. Lo primero que se ve es la población endémica de tortugas. Un animal particularmente vulnerable al plástico porque confunde las bolsas con su alimento predilecto, las medusas. El descarnado efecto de los residuos sobre varias especies marinas ha sido ampliamente documentado. Más del 75% de las tortugas tiene plástico en el estómago, lo que provoca una muerte muy lenta, por las toxinas y por el espacio que ocupa en su estómago. Lo otro son las playas. Hay unas islas muy aisladas que están más o menos al centro de los giros de alta presión en el mar, alta mar. Y esos giros de alta presión se acumulan los desechos de civilización hechos de plástico. Cada ola lleva plástico a la playa. Cada ola hoy en día transporta nuestros desechos a las playas del mundo. Y hay unas playas donde hay más plástico que arena.
Hawái no quiere perder su condición de postal. Pero hay otras islas igualmente comprometidas por la basura global. Y es que al giro o la gran sopa plástica del Pacífico Norte se suman otros 4. En el Pacífico Sur, en el Atlántico y también el Océano Índico. Son 45 minutos de muestreo en la mitad del mar de los Sargazos. Mira sus dientes. Mira esta botella de plástico. Encontramos estos en todo el giro del Atlántico Norte. Trozos de plástico mascados por vida marina. Marcus Ericsson ha recorrido casi todos los mares. Un infante de marina convertido en biólogo y que este año realizó una de sus expediciones científicas más ambiciosas. 3.800 millas náuticas desde Japón hasta Hawái. Más de 4 semanas en alta mar arriba de un velero con otros 11 tripulantes. Logramos contactarnos con él. Estoy impresionado de lo bien que nos llevamos. Uno desarrolla una suerte de altruismo recíproco donde te das cuenta de que si cuidas al prójimo, en realidad te estás cuidando a ti mismo. De los 5 giros por los que ha navegado, el que más lo ha impresionado por su enorme densidad de basura es el que está fuera de la costa chilena. Quedé sorprendido en el Pacífico Sur cuando navegamos a la isla de Pascua, porque el incremento era gradual. 400.000 trozos no era una muestra exageradamente alta. El incremento era constante y concentrado. Los Moai hoy son testigos de piedra de una nueva catástrofe ambiental. En la isla de Pascua se concentra básicamente toda la basura de todos los bordes del Pacífico Sur. Esto incluye Chile, Perú, Ecuador, Nueva Zelanda, y los pascuenses pueden ser los más cuidadores y cuidar su basura. La basura les va a llegar igual. Zoólogo, biólogo marino y oceanógrafo, Martín Thiel ha liderado 3 grandes muestras a nivel nacional de contaminación por microplásticos en Chile. Esto, macro, ¿cierto? ¿Y esto? No. Lo hizo coordinando el esfuerzo de 40 colegios y bajo estrictos parámetros científicos. Los datos son inequívocos y sorprendentes. Si en el litoral continental se promedia la presencia de 30 microplásticos por metro cuadrado, en Isla de Pascua esa cifra asciende a 800 trozos por metro cuadrado. Parece arena a simple vista, pero no lo es. De la macro basura a la micro, entre los granos de arena se perciben pequeñas partículas de plástico, menos visibles que los Moai, probablemente más duraderas. De camping, sazonando el pescado, los turistas no se dan cuenta. Mira, parece nieve. Francis Picot, o Tuma, como se le conoce, es un francés que dejó su patria en busca del paraíso, como él dice. Hoy, 16 años más tarde, recoge basura en el paraíso que encontró. Yo creo que la gente ahora tiene un nivel de vida muy alto.
me tiene un nivel de conciencia muy bajo. Y ahí está el problema. Tenemos que levantar el nivel de conciencia para envisajar de tener un futuro mejor. Así hay que limpiar, sacar las piedras. Su mujer es Piru Juque y juntos han hecho suya la rutina de limpiar su venerada isla. Me duele mucho, sí. Me consta, a veces uno llega con la lágrima encima, con tantas basuras que uno lleva. Hablamos con Piru en un lugar muy especial, al amparo de sus antepasados, dice, en esta, la isla llamada el ombligo del mundo. Cuando tú naces en un huevo limpio y ahora el huevo está sucio, te duele. Porque no puede ser, los hijos de hoy del futuro, que va más al futuro, ya agarra toda la mugre que está ahora. Si podemos parar, parémoslos. Si no podemos parar, busca oportunidad de parar. Si somos prisioneros para entrar adentro. Una cosa es el plástico afuera, otra, el que llevamos dentro. Cualquiera de nosotros. ¿Qué químicos se desprenden? ¿Cuál es nuestro nivel de exposición? ¿Y cuáles las consecuencias? Piru y Tuma pusieron sus brazos para el muestreo. Hay que conocer también los efectos sí, también de la presencia en el cuerpo humano del plástico, porque hasta hoy en día no sabemos qué está haciendo. ¿No es cierto? Tal vez él provoca el cáncer de no sé cualquier cosa. Ahí vamos a ver. Ya tengo el sangre bien claro yo, ¿eh? Como el vino de mi país. No es fácil conseguir jeringas y tubos de cristal, esenciales para no contaminar la sangre. Es madrugada, estamos dejando Isla de Pascua con las muestras de sangre, siguiendo todos los protocolos de rigor. Y el destino final es Estados Unidos para su análisis. Veremos qué dice. ¿Qué relación tiene el plástico con el aumento del asma, la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardíacas o la creciente infertilidad? Vamos a conocer los últimos estudios. Esto es BPA o bisfenol A. Es un químico comúnmente encontrado en productos que se usan a diario. Cosas como los alimentos enlatados o DVDs o boletas. Ahora, el BPA fue diseñado como un estrógeno sintético, imitando a la hormona humana, pero descubrieron que también es un buen plástico, así que se usa en cosas como productos de bebé, mamaderas, juguetes y muchos otros productos que usamos todos los días. BPA es el principal compuesto usado en la fabricación de algunas botellas de agua, recipientes para sellar alimentos y la película plástica adosada a vasos desechables y enlatados, incluyendo bebidas y alimentos para bebés. Diría que sabemos lo suficiente como para darnos cuenta que debemos ejercer cambios, que de verdad existen algunos riesgos. Es una paradoja que en Estados Unidos muchos productos adviertan hoy que son libres de BPA, mientras la misma industria que los vende aún reclama la inocencia del químico. Todos los plásticos tienen un número que identifica su tipo. Escuche la siguiente recomendación médica.
Las botellas con los números 3, 6 y 7 no son seguras para su uso en ningún ámbito. Creo que esto va a asustar a la gente. El Centro para Estudios de Control de Enfermedades detectó BPA en la orina del 95% de los adultos analizados. Los científicos han medido BPA en la sangre de mujeres embarazadas, del cordón umbilical y en las placentas. Todo tiene niveles que en animales altera el desarrollo. En 1998, Patricia Hunt casualmente detectó anormalidades en los cromosomas de sus roedores. Descubriría después que las jaulas y botellas plásticas de los animales eran la fuente de contaminación y empezó a investigar el compuesto. Diría que soy una científica preocupada, porque todo lo que hemos hecho en mi laboratorio con este químico solo confirma mi preocupación, y mi foco de atención está en la reproducción humana, especialmente las mujeres. Hemos encontrado muchas maneras en que la sustancia impacta la creación de un óvulo, y eso me preocupa mucho. Otros estudios han ligado el BPA al cáncer a la próstata, cáncer de mama, el conteo bajo de espermas, pubertad temprana, fibroides uterinos, abortos, ovarios poliquísticos, hipospadias o malformaciones en el pene, diabetes tipo 2, déficit atencional y autismo. Hay cuidados básicos que la doctora Patricia Hunt practica en casa. La recomendación es clara. Siempre hay que evitar exponer el plástico al sol, a fuentes de calor como el microondas o en el lavaplatos, y descartar su uso cuando vea que hay fatiga de material. La solución es evitar la exposición en la medida de lo posible, sobre todo para mujeres embarazadas. Busque productos para bebés y mamaderas que estén hechas de vidrio. Busque sus propios alimentos envasados en vidrio, metal o papel. En lo personal, quiero criar a un bebé libre de plástico. Pero Anna Cummings sabe que tener un bebé libre de contaminación es solo una ilusión. La ironía es que como activista del medio ambiente ha hecho todo por luchar contra el plástico en los océanos. Es poco lo que puede hacer para luchar contra los residuos del plástico que lleva dentro. La única limpieza que puedo hacer, estoy haciendo ahora, es tener un bebé. Porque los contaminantes que nosotras, las mujeres, las contaminantes que llevamos en el cuerpo, pasamos a la generación siguiente. Así que yo sé que tengo ahora una niña con 9 meses de desarrollo y estoy pasando los contaminantes en mi cuerpo a ella. Es la contaminación en los mares, la contaminación en las playas y lo que lleva a un pájaro a morir, lo mismo que nos está ocurriendo a nosotros. Se lo preguntamos al padre de la niña por nacer, Marcus Eriksson. El mismo tipo de contaminantes que encontramos en los plásticos como el DDT, pesticidas, PCB, otros hidrocarburos, gotas de aceite de automóviles, todas estas cosas que se pegan a los plásticos que flotan en el océano, ella las encontró en su cuerpo. Y la manera de deshacerse de ellos, por desgracia, es a través del parto y la lactancia. Recógeme los plásticos que están allá, son las boyas japonesas. Y estamos en Motucaviti nosotros. Esa misma impotencia y frustración es la que motiva las lágrimas de Piru en una isla a miles de kilómetros, lejos, pero no distante de un mismo problema. Hay que educar. Tenemos que ser conscientes cuando no hay educación uno, si yo no tengo la educación, si tú tienes, apóyame para que yo voy a aprender, para que yo no bote más basura. Si yo tengo educación, doy la fuerza y doy fe a lo que me educó mis padres. Sí, me he casado muchas veces.
He llorado muchas veces como ahora, por mi gente, por la tierra, por la isla, por la natura, porque nosotros somos los bichos más grandes, los humanos, de destruir la natura, ¿sí? Pero nunca voy a rendir hasta que voy a ver, con mi propio ojo, ver un resultado excelente. Por eso lucho siempre. El otro químico comúnmente usado son los ftalatos. Es un plastificador, es decir, un compuesto añadido al plástico que incrementa su flexibilidad. Típicamente usado en juguetes, pero también en bolsas y tubos de perfusión intravenosa en hospitales. Y en cualquier objeto de vinilo que sea suave, así como en cosméticos, champús y perfumes. Los niños cuyas madres hayan sido expuestas a altos niveles de DHP jugaban diferente. No es que fueran afeminados, niños, niñas, vistiendo vestidos y jugando con muñecas, pero sí eran menos proclives a juegos más rudos. Y eso es consistente con lo que observamos en las ratas, cuando las expones a drogas que suprimen la testosterona. Se inhala, se ingesta o se absorbe a través de la piel, y lo más probable es que esos niños tengan serias dificultades como adultos cuando quieran reproducirse. Los ftalatos se asocian a la infertilidad y pobre movilidad espermática, obesidad, alergia, partos prematuros, desarrollo prematuro de mamas, un pene más pequeño, hipospadias y enfermedad de las tiroides. Que los fabricantes no adviertan los riesgos o siquiera identifiquen su presencia es para el destacado endocrinólogo estadounidense Frederick Bonsall un acto criminal. Ellos protegen una industria de $10.000 millones al año y gastarán cualquier suma de dinero para seguir haciéndolo a sabiendas de que en algún momento van a ser demandados. Yo no diría que están al borde de la criminalidad. Ellos están claramente incurriendo en un fraude criminal. En Estados Unidos, un compuesto químico es inocente hasta ser hallado culpable, a expensas de la ciudadanía y del criterio de los científicos en el Instituto Nacional de Salud, el INH. Todos los expertos científicos firmaron una declaración de consenso en una reunión del INH diciendo que esto no es seguro. Hay reemplazantes, pero la industria no quiere gastar el dinero en otros químicos, por lo que eventualmente terminarán en la corte. Los tribunales los multarán y las personas que hoy toman las decisiones asumen que no estarán en los cargos, por lo tanto, no los afectará. El paralelo con esta otra industria, la del tabaco, no es casual. Se denuncia en Estados Unidos su estrategia de vender más, desafiando la ciencia para después atender demandas futuras. La Asociación de Industrias del Plástico en Chile, sin embargo, confronta el tema con más transparencia y soltura que sus pares estadounidenses, al menos en relación al BPA. Lo mismo sucede con el bisfenol A, con el BPA famoso. Hace 30 años atrás se utilizaba como lo más normal del mundo, luego se descubrió, igual que el cigarrillo, que esto migraba hacia los alimentos, por lo tanto era dañino para la salud, tenía una serie de problemas en la salud, por lo tanto se dejó de utilizar. Igual como hoy la mujer embarazada ya no fumamos,
el bisfenol A, ya no se utilizan los envases que van en contacto en alimentos y existen alternativas de aditivos antioxidantes que no tienen migración y que no tienen daño para la salud. Pero hay una pregunta ineludible. ¿Estaría dispuesta la asociación a asegurar al consumidor de que no hay productos con dichos compuestos en el supermercado en Chile? Lamentablemente en Chile no tenemos regulación al respecto. Sí hay regulación en España, sí hay regulación en otros países de Europa. ¿Cuán contaminados podrán estar los cuerpos de Piru y Tuma, viviendo en la isla más remota de nuestro país? ¿Son víctimas, como la basura que recogen, de un fenómeno global? Preguntamos por el resultado al experto en la materia, papel y cifras en mano. And that's, hormonally speaking, a significant amount already. Absolutely. We thought Pensamos que era posible que no tuvieran mucho. De evitar la comida enlatada y los envases plásticos, podrían haber tenido niveles mucho más bajos. Toda población examinada tiene estos niveles de bisfenol A y talatos y otros componentes del plástico. Es casi imposible eludir la exposición a estos químicos y, dada la cantidad de plástico que hay en los océanos, no es sorprendente que personas viviendo en el Pacífico, donde tienes basura plástica acumulándose, puedan tener una exposición significativa al BPA. La buena noticia es que estos compuestos químicos, a diferencia de los residuos tóxicos, no son almacenados por el cuerpo. No es algo irreversible si se toman medidas, pero ¿cómo hacerlo si en Chile no hay rotulación adecuada ni ley que lo exija? ¿Nuestra dependencia con el plástico nos tiene cautivos? Suena absurdo, pero ¿quién es dueño de quién? ¿Nosotros del plástico o el plástico de nosotros? 48 kilos per cápita es nuestro consumo al año. A nivel latinoamericano somos los más altos de consumo per cápita. Perú está en alrededor de los 20 y tantos kilos por persona. Brasil está en los 38. Estados Unidos está en 140 y tantos kilos por persona. Y Europa está alrededor de los 170 kilos por persona. A medida que un país es más desarrollado, más kilos per cápita de plástico consume. ¿Por qué? Porque todos los envases y embalajes son más elaborados, van cadenas productivas cada vez más plastificadas, porque el plástico tiene un rol de eficiencia en muchas cadenas productivas. Es cosa de ver a la familia Segovia sacando casi todos los artículos plásticos de su casa, salvo pisos flotantes, lámparas y alfombras. ¿Podrían vivir sin ellos? Difícil, es la respuesta. Tampoco es el objetivo. La opción es un consumo responsable. Tome el ejemplo de la bolsa plástica y hágase la pregunta: ¿cómo compraban antes de su existencia nuestros antepasados? Hoy se estima que usamos 500.000 millones al año. ¿Pero se puede vivir sin ella? Está una especie en extinción en esta ciudad. De hecho, la traje conmigo. San Francisco es el primer lugar en Estados Unidos donde se prohíbe la bolsa plástica. Una determinación de las autoridades locales. Otros siguen sus pasos. Están siendo eliminadas alrededor del mundo, de Nueva Delhi en la India y Bangladesh a China, donde se prohibieron las de plástico muy delgado,
suprimiendo en su primer año 40 millones. Lo mismo ocurre en Tanzania, Uganda, Kenia, Zanzíbar y Sudáfrica. En muchos países en Europa se han prohibido de lleno o se estipula un cobro por su uso. En México se multa la práctica y en Argentina serán cosa del pasado a partir del próximo año. En Chile, menos del 1% de los consumidores usa una bolsa propia a la hora de comprar. Son biodegradables o reciclables, pero muchos países han descartado su uso porque solo mitigan el problema, no lo solucionan. ¿Echa alguien de menos la bolsa plástica allí donde se ha prohibido? En el municipio de la ciudad de San Francisco no se ha recibido una sola queja desde que se ejerció la medida. No tengo ningún problema. Es excelente. Me las arreglo con mi mochila y bolsas de papel. Definitivamente, por el impacto al medio ambiente y el tiempo que toma, no es problema. Otro ejemplo de desperdicio es el vaso que parece enteramente de papel pero está revestido de plástico. Y también el de espuma de poliestireno. En Estados Unidos se consumen 300 millones al día. Es un error fundamental que usemos el plástico y materiales diseñados para que duren por siempre y que los convirtamos en productos desechables. Este tipo de error ingenieril ha hecho que este material contamine el océano. El mayor derrame de la historia no es el de Exxon Valdez o British Petroleum en el Golfo de México, sino este, un mar contaminado de plástico o petróleo sólido. Es un invento de la industria. Piénselo. Una sustancia natural que se demora millones de años para hacer un producto cuya vida útil es de 15 minutos y que tarda cientos de años en degradarse. Sean las ropas que vistes, la cama, la alfombra, todo tiene una base de petróleo. El envase de nuestros alimentos, el auto, todo tiene una base de petróleo. Y sin embargo, el consumidor no está al tanto de que es con petróleo o gas natural que están hechos estos materiales en los que confiamos tanto. Suben las ventas, pero ¿tiene sentido comprar agua embotellada en plástico si se tiene la alternativa? Si llenaras una botella con el 25% de petróleo, esa es la cantidad que se requiere para hacer el envase. Súmale a ello el transporte. Si es larga la distancia, requiere más energía. Quizá un cuarto más. El requerimiento energético de la botella es enorme. El llamado es a evitar productos cuya durabilidad se reduce a un solo uso. Productos cuya vida útil es insignificante en relación al tiempo que se demoran en degradarse. Aún nos acompaña la basura de hace 60 años cuando empezó la industria. Y otra cosa, esas colillas que tan libremente se botan al suelo, también son de plástico. Piense en el efecto acumulativo. No en vano esta campaña británica hace hincapié en un pequeño, gran problema. Por lejos el desecho más recurrente. ¿Acaso tiene que ser más visible para acusar recibo del perjuicio? Es rutina. Todos los días salen camiones de basura a recolectar residuos que la población no discrimina, orgánicos o reciclables. En Santiago se bota más de la mitad de basura de todo Chile y no hay normativa o incentivos para reciclar.
disponer de la basura en Chile es muy barato. Prácticamente votar es votado. Votar es gratis. Por lo tanto, ¿cuál es mi incentivo a reciclar? ¿Cuál es mi incentivo a disponer sustentablemente de mi basura? Nulo, porque votar es gratis. Tenemos que hacer que votar sea costoso y el reciclaje sea gratis. El esfuerzo de reciclar tenga un premio. Y ese incentivo tiene que ser económico. Pero hoy, el poco reciclaje recae en la conciencia del consumidor, en su bolsillo como contribuyente y en su tiempo como ciudadano. Los llamados puntos limpios son dineros municipales, no del sector privado. ¿Dónde está la responsabilidad extendida de quienes fabrican el envase? Aquí tenemos que hacer un mea culpa, y te lo digo súper sinceramente. Como industria del plástico, nos falta poner más educación en la población. La gente no sabe que el plástico es 100% reciclable, que basta un esfuerzo mínimo para poder disponer sustentablemente de tu envase. Pero la responsabilidad final del producto recae en quien lo vende en el mercado, en las marcas. En Chile no hay regulación, los envases tienden a ser poco ecoamigables y a menudo dificultan la labor usando plásticos innecesarios y de distinto tipo. Elegir o sancionar su compra es su voto como consumidor. Algunas marcas ya se han inclinado por plásticos de última generación, como los que hace esta planta en Nebraska, Estados Unidos. Su materia prima no es petróleo, sino maíz, y su producto final es compostable. La virtud es que se degrada biológicamente, aunque no bajo las mismas condiciones o velocidad que otros productos naturales. Su tumba ya no es el vertedero. En el caso de un plástico reciclado, se usa, quizás se reutiliza, y así. Para los plásticos compostables, sustraemos dióxido de carbono de la atmósfera, lo convertimos en un plástico de calidad. Quizá un utensilio para comer que al quedar contaminado sale del restaurante y es compostado. El compost es dióxido de carbono y agua, de modo que ha seguido el ciclo del carbono, de la atmósfera y vuelta en ella. Es lo que ocurre en la naturaleza todos los días. Los árboles crecen, perecen, se pudren y ese es el ciclo del carbono. ¿Es NatureWorks el plástico del futuro? Al menos un avance, más limpio y cuya huella se puede controlar, con un precio cada vez más competitivo por los elevados costos del petróleo y con varias marcas en lista, pero tiene limitantes. Los plásticos NatureWorks son en teoría compostables, pero solo a escala comercial. No se puede tomar una botella NatureWorks de plástico y tirarla al suelo y creer que desaparecerá. No va a descomponerse más rápido que una botella de plástico regular. Nada elude nuestra responsabilidad. Por eso, nuestro futuro descansa en estos trabajadores. 600 en el caso de esta planta. Son el último eslabón cuando reciclamos. La ironía es que tienen que importar basura de otros países por lo poco que reciclamos en casa. Hasta aquí llegan botellas procedentes de Chile, Ecuador, Perú, México, Argentina. Aproximadamente se procesan 1.200 toneladas al mes, cerca de 35 millones de botellas. Es la planta de reciclaje más grande en su tipo en Sudamérica y está aquí, en Santiago. Su artífice es Peter McRosty, visionario y empresario. Él se compromete a reciclar las botellas, dice, hasta que nosotros reciclemos nuestros valores. El plástico tiene muchas bondades. Si yo miro aquí todo lo que estoy mirando, todo tiene plástico, tu ropa, tu celular, todo tiene plástico. Tenemos que aprender a cómo disponemos de las riquezas que nos dan.
cómo nosotros somos responsables, ¿verdad? Nosotros no podemos llegar y hacer lo que queremos con las cosas. Por lo tanto, el plástico yo lo puedo reciclar respondiendo preguntas 100 veces, 200 veces, 300 veces, infinitas veces. El plástico no tarda en reciclarse. La pregunta final es cuánto tardaremos nosotros en hacerlo. Quisimos hacer la prueba en la calle. Al final uno llega a la conclusión de que no hay basura ajena, toda basura es propia, es de uno. Y hoy vamos a cronometrar nuestra capacidad de respuesta. ¡Enhorabuena! Hemos esperado tanto tiempo. ¿Por qué lo has hecho? La basura ajena finalmente es basura propia. Totalmente. Enhorabuena. ¿Y qué estudias tú? Fotografía. Fantástico. Muchísimas gracias. Gracias, de nada. Un beso. ¡Bravo! Enhorabuena. La solución al problema recae en las respuestas individuales y comunitarias. No olvide que todos los días ejerce su voto al comprar. Exija y escoja productos amigables con su salud y con el entorno. Y como ciudadano, hágase cargo de su basura y de la ajena, porque al final toda basura es propia y ya tenemos suficientes residuos en nuestro cuerpo y en los océanos. Informe especial. Buenas noches.